Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este día, por tener la oportunidad de acercarnos una vez más a Él a través del estudio de la palabra y para tener la oportunidad de tener atentos nuestros oídos, también nuestro corazón, para recibir lo que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra. En este mes de diciembre, estamos ya en el mes de diciembre del año 2020, ha sido un año difícil, estamos en el último mes, no sabemos cómo van a continuar las situaciones, no sabemos cómo va a seguir todo, vemos en Europa, en otros países que la situación de la pandemia vuelve a recrudecer. Nosotros solo sabemos que estamos en las manos de Dios. Hemos estado estudiando sobre los días del fin y hemos visto cómo pues la palabra menciona que vienen situaciones difíciles, pero nosotros estamos tomados de la mano de Dios. Eso es lo más importante. Y en el mes de diciembre también se conmemora la venida de Jesucristo. No porque Él haya nacido en el mes de diciembre específicamente, no tenemos la fecha exacta de su nacimiento. Sin embargo, celebramos el hecho de que Jesús vino a este mundo por ti y por mí. Y por eso hemos titulado este mensaje, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y vamos a estar viendo durante este mes algunos aspectos respecto al nacimiento de Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, porque tú estás con nosotros. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te bendecimos. En tus manos entrego este mensaje, Señor, que seas tú quien toque cada corazón. Que sea tu palabra la que vaya y como dice tu palabra, que no va a regresar vacía, que haga todo aquello conforme a lo cual es enviada. En tus manos lo dejamos, Señor, así como a cada uno de mis hermanos de Iglesia El Roy que está escuchando este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a pedirles que abran sus Biblias, nos vamos a ir a Romanos 5, vamos a leer a partir del verso 12, Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Aquí nos hace ese símil entre Adán y Jesucristo. Y nos habla la palabra de Jesucristo como el postrer Adán. Dios creó al hombre, y lo vemos en Génesis. Creó al hombre, creó a la mujer, les dijo, fructifiquen y llenen la tierra. Les dio autoridad. Era la corona de la creación. Les dio instrucciones. Les dijo, de todo el fruto de los árboles pueden comer, pero de este no pueden comer. Y cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, nos habla precisamente de ese pecado. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cómo se dio esta comunicación entre la serpiente y la mujer? Pues no podemos entender, no podemos saber. ¿Le habló directamente o qué fue lo que pasó? Aquí dice que le habló. Hubo una comunicación. El enemigo, el engañador por excelencia, tratando de engañar, tratando de torcer lo que Dios ha hecho. Y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La mujer sabía exactamente la orden que Dios había dado, porque era directa, solo de ese no podían comer. Y la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces logra la serpiente sembrar esa duda en la mujer. Sembrar una duda. No es cierto que no van a morir. Estaba llamando mentiroso a Dios. Pero Dios es fiel, es veraz. Pero así es el engaño que hace el engañador para los hombres. Y le dice, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y cuando nosotros analizamos todo el devenir histórico y incluso lo que está sucediendo hoy en día, o incluso a nosotros mismos, podemos ver que ese deseo de conocer el bien y el mal, ese deseo de ser como Dios, pues se mantiene en el ser humano. El ser humano pretende ser igual a Dios, quiere ser igual a Dios. El ser humano cree que es igual a Dios. El científico ni siquiera quiere creer en Dios, porque ellos creen que con lo que han logrado es porque su inteligencia es suprema y se sienten casi Dios. No saben que hasta donde Dios dice, de aquí no podemos pasar. No hay forma de pasar, porque hasta ahí estableció el Señor. Logramos solo lo que Dios dice que podemos lograr. Por supuesto, Dios le dio inteligencia al hombre. Dios nos dio inteligencia y Él permite que nosotros avancemos y Él ha permitido que la ciencia avance, pero hay un límite. Y este año 2020 como que esto quedó puesto en evidencia. Ese hombre que cree que es dueño de la vida y que puede crear con clonaciones y que puede decidir cuándo un niño nace y cuándo no. Ese hombre que se cree casi Dios. Un pequeño virus milimétrico lo puso a raya. No sabe ni qué hacer. Estaba leyendo un artículo que luego de todo este tiempo de virus,
científicos de todo el mundo han estado estudiando y analizando y empiezan a llegar a algunas conclusiones, pero no logran todavía detenerlo. Porque vemos cómo esos países grandes, fuertes, con sistemas de salud sólidos, están colapsando nuevamente. Porque solo está mostrándoles el Señor que es Él quien decide, no es el hombre. Que el hombre puede llegar hasta donde Dios dice. De donde Él dice hasta aquí, ya no podemos. Pero el hombre sigue con ese deseo de conocer más. Y yo viendo las situaciones e incluso las herejías que salen, cuando se pone en boca de Dios lo que Dios no dijo, cuando se dice que la Biblia dice lo que no dice, cuando la gente dice en la Biblia hay que leer entre líneas. No, señores, y Dios no es notario para equivocarse y poner algo entre líneas. En la Biblia está lo que Él quiere que esté. Y así como dice la palabra en 1 Corintios 13, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces conoceré como fui conocido. Hay muchas cosas que no están claras. Y entonces el ser humano se cree tan inteligente que si algo no está en la Biblia, entonces se inventa el resto. Siempre con sus ansias de tener el conocimiento total. Ese es el mismo pecado. Es el mismo pecado por el que fue tentada Eva. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El fruto era agradable a los ojos, pero también codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué fruto era? No dice la palabra. ¿Cuántas personas disponen que el fruto era una manzana? No, porque la manzana es codiciable a la vista. ¿Y cuál fruta no? El durazno, también el melocotón, también una sandía, también. Pues la sandía no está en árbol, pero también es un fruto codiciable. Los frutos tienen colores vivos, son jugosos y son codiciables a la vista, dan deseo de comer, de probar. Y cuando comemos un fruto, son sabrosos. Pero aquí hay algo más. También era codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando la palabra dice que la sabiduría viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No viene de comer un fruto. No viene de la desobediencia. Y aquí entró el pecado. En esa desobediencia del hombre, ese fue el pecado. Desobedecieron a Dios. Y al entrar el pecado, entró la muerte. Efectivamente, ellos no murieron inmediatamente, físicamente. Murieron con el tiempo, pero murieron, no tenían por qué morir. Y espiritualmente, sí se rompió inmediatamente. Esa comunicación tan perfecta que había entre Dios y el hombre se perdió. Se dio una barrera, podemos decir un gran barranco, que se llama pecado, que divide a Dios y al hombre. Y de aquí en adelante, pecado y pecado y pecado y pecado. Y podemos seguir viendo luego con Caín y Abel, pecado. Luego en el capítulo 6, la maldad de los hombres. Luego en el capítulo 7, Dios escoge a Noé porque determina destruir a toda la raza humana, a toda la humanidad, porque el pecado había llegado a niveles altísimos. La maldad del hombre
había subido. Porque a raíz de ese pecado de desobediencia, el pecado ya se quedó en la humanidad. Y entonces viene esa simiente de pecado, de esa que leímos en Romanos 5. Entró el pecado, entró la muerte por un hombre, por un pecado. Pero a raíz de toda esa situación, el pecado sigue aumentándose y sigue aumentándose. Y Dios, siempre pensando en el ser humano, en ayudar lo que nosotros no podemos hacer, empezamos a ver la promesa de la redención. Porque el ser humano ya estaba en pecado, ya no quería saber más de Dios. Sin embargo, todo hombre, todo ser humano busca a un ser superior. Incluso los que se llaman ateos terminan buscando extraterrestres como dioses superiores, como seres superiores, buscando alguna explicación, porque el aliento de vida nos lo dio Dios. Y entonces el hombre siempre va a buscar a Dios. Pero se alejó y el camino se perdió. Y el único que podía regresar a esa comunión entre el hombre y Dios era Dios mismo. El ser humano perdido completamente no era capaz. Y vemos nosotros que empieza entonces la palabra a dar palabra y profecía de ese Redentor que iba a volver a unir a Dios con el hombre. Y desde Génesis 3, donde vemos el pecado, dice en el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí estaba hablando a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Porque de simiente de mujer iba a venir Jesucristo. Porque se iba a encarnar, se iba a hacer hombre. Entonces tenía que nacer como cualquier ser humano, sin ser cualquier ser humano. Como nos dice la palabra en Filipenses 2, se humilló a sí mismo, despojándose de su condición de Dios, haciéndose obediente, para llegar primero humillándose hasta ser como hombre, como humano, como criatura de Él, y luego obediente hasta la muerte, y muerte vergonzosa de cruz. Pero todo eso era un plan de Dios. Y empezamos a ver promesa tras promesa tras promesa de la venida de Jesucristo. Génesis capítulo 18, verso 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Esta es una pregunta, y aquí pues es bueno que leamos desde antes. Dios decide, y lo vemos en el capítulo 12, escoger a un hombre y a su descendencia. A ese hombre que Él escogió fue Abraham. Él escogió a Abraham. Dice el verso 12, capítulo 12, verso 1 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto era el plan de Dios. Escoge a un hombre para que de su descendencia viniera ese Redentor del que había hablado en Génesis 3. Y está ese plan, y está gestándose, y sigue dándonos la palabra promesas y promesas y promesas. Génesis capítulo 49, verso 10.
No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Jacob, de los 12 patriarcas, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Dios escogió a Abraham y llamó descendencia santa de él en Isaac, aun cuando no fue su único hijo, fue en quien Dios llamó descendencia. Y luego aquí el Señor habla y sigue su plan con esta descendencia. Isaac tiene 2 hijos y de estos 2 hijos él escoge a Jacob y no a Esaú, siendo gemelos, pero él escogió esa simiente, iba del lado de Jacob. Y Jacob es quien tiene estos 12 hijos varones que son los patriarcas. Y aquí viene el pueblo de Dios. Y de estos 12 patriarcas, que se constituyen en 12 tribus, Dios escoge a Judá, para que de él venga esa simiente. Y bueno, vemos nosotros cómo la historia continúa en la palabra y el ser humano sigue desviándose y sigue desviándose, a pesar de que era el pueblo escogido por Dios, el hombre, la descendencia de ese hombre, ¿verdad? La descendencia de Abraham también se aleja una y otra vez. El Señor los lleva al desierto, los lleva a la tierra prometida, los hace entrar a la tierra prometida y de todos modos siguen desviándose una y otra vez. Luego llegamos a la época de los jueces y siguen desviándose. La palabra nos dice que cuando el juez estaba, el pueblo regresaba, y cuando no había juez, el pueblo se desenfrenaba. Como que necesitamos quien nos esté dando látigos, ¿verdad? Latigazos. No logramos entender. Y sigue la situación. Y luego, pues, el pueblo empieza a pedir un rey, teniendo a Dios como su rey. Pero ellos querían un rey como tenían los otros pueblos. Y Dios se los da. ¿Y cuántos reyes son buenos ante los ojos de Dios? Poquísimos. David hizo lo recto ante los ojos de Dios. Su hijo Salomón al principio, pero al final se desvía. Y precisamente por eso Dios decide que va a dividir el reino. Y se divide el reino. Y se queda una tribu y las otras tribus del otro lado. Y solo la tribu de Judá encontramos 7 reyes que hacen lo recto ante los ojos de Jehová. De la otra tribu de Israel, ninguno. Pero la palabra seguía y la promesa seguía de la venida de ese Redentor. Algunos lo creían, otros no. Y el Señor ya en tiempo de los profetas empieza a dar palabras más y más específicas. Isaías 9:7. Lo dilatado, bueno, desde el 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ya se va concretando y como entendiendo un poco más. En los Salmos encontramos muchas profecías mesiánicas, las profecías que hablan del Mesías. Miremos el Salmo 110:4, aunque no solo aquí hay, pero veamos eso. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí está hablando de Jesucristo.
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y veamos algunos otros. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver esto, aquí estaba escrito, todo estaba escrito, aunque el pueblo no lo entendió. El pueblo se había desviado y entonces no lo entendía. Veamos Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Porque iba a nacer en Belén. Cuando empieza a darse toda la situación y a cumplirse, y entonces empiezan a ver cada una de las cosas que ya estaban profetizadas, porque el Señor ya lo había dicho. Cada una de las cosas ya había dicho. Él anunció que iba a ser un profeta, anunció que iba a nacer virginalmente, anunció que iba a ser traicionado, que iba a ser vendido, que iba a ser traspasado, que iba a resucitar, que iba a ascender. La palabra menciona. Pues el pueblo tal vez en el momento en que estaban dando no entendió, pero la promesa estaba. Y ellos sabían, ellos incluso esperaban todas las doncellas por si el Señor las escogía a ellas. El cumplimiento se iba a dar, pero nadie sabía cuándo. Ahora nosotros lo vemos en retrospectiva y es mucho más fácil porque podemos tomar y poder hacer este recorrido y poder ver incluso cada una de los pasajes de las profecías mesiánicas, que pues estamos mencionando muy pocas, pero son muchas, donde habla exactamente de todo lo que aconteció posteriormente. Pero nosotros ya vemos el cumplimiento. Vemos en el Antiguo Testamento la profecía y en el Nuevo Testamento el cumplimiento. Y aún así, muchos no creen. Está escrito, se cumplió, y aún así, muchos no creen. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchos en su tiempo no lo creyeron, aunque lo estaban viendo. Cuando nosotros vamos a la palabra en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces regresamos al capítulo, al pasaje con el que empezamos en Romanos 5. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. A causa de muchas transgresiones. Necesitamos nosotros entender y recibir ese sacrificio que Jesucristo hizo para nosotros, para entonces ser hijos. Dice el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. Dice el verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben. Si no lo recibimos, seguimos nuestra vida. Si no lo dejamos a Él ser rey de nuestro corazón y entregarle nuestra voluntad. Y como dijo el apóstol Pablo, que nosotros menguemos y que Él crezca. No hay cambio. Y se da como vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento, el pueblo decía, sí, vamos a decidirnos. Pero la palabra nos dice, el que esté firme, mire que no caiga, porque el Señor conoce nuestra condición y conoce cómo nos desviamos con mucha facilidad y necesitamos regresar al Señor. Pero solos no podemos. Por esa simiente pecaminosa que hay en nosotros, tendemos al mal y al mal y al mal. Por eso el apóstol Pablo dice, es que ya no sé, pobre de mí. Yo lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer termino haciendo. Esa es la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. ¿Cómo logramos nosotros contrarrestar eso? No podemos. Simplemente recibiendo a Cristo en nuestro corazón para que Él reine. Y entonces sí, es con sus fuerzas. Cuando nos leemos en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, es en las fuerzas de Él. Nosotros no podemos. Ni siquiera resistir la tentación logramos. Pero Cristo en nosotros, la cosa es distinta. Porque entonces ya somos sus hijos. Entonces ya lo dejamos a Él reinar en nuestro corazón, actuar en nuestro corazón. Y por supuesto, en el momento que no logramos resistir la tentación ya siendo hijos y pecamos, podemos ir al Padre a pedir perdón. Y que el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado entró con Adán, el postrer Adán, Jesucristo, vino a restituir, a hacer un puente en ese barranco, toda esa división entre Dios y el hombre, para que nosotros podamos pasar y estar con Dios. Pero Cristo es el único puente, es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. No hay otra forma de llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Es solo su muerte, su sacrificio, que venció la muerte al resucitar, que nosotros alcanzamos salvación en Él, porque es Él quien nos justifica. Y entonces la gracia es dada, es sobreabundada y es dada para nosotros si le recibimos a Él. Por eso el tema de este mensaje es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entró el pecado al mundo, pero Dios dio la promesa y cumplió la promesa. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Tienes tú esa vida? ¿Tienes tú esa vida en abundancia? Pues entonces, si la tienes, ten cuidado de no caer y de mantenerte fiel, porque la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. No la tienes, es tiempo de acercarte a Dios, de entregarle tu corazón, de recibirlo a Él en ti, de ser su hijo, para conocer cómo es la vida teniendo un padre. Hay tanta paternidad irresponsable entre los seres humanos que nadie quiere ver a Dios como padre, pero Él es un buen padre. Él es un padre que da la cara por sus hijos. Si tú te acercas a Él y lo dejas reinar en tu corazón, Él te recibe por hijo y Él es un buen padre y no te vas a arrepentir. Sea cual sea tu situación, no se te olvide. Cristo Jesús es nuestro Salvador. El pecado entró por Adán,
pero la redención y la salvación viene por Cristo, ese Mesías prometido, para llevarnos a una vida eterna si le recibimos en nuestro corazón. Bendito Padre, tú conoces a cada uno que está escuchando este mensaje. Tu palabra, Señor. Quien necesite recibirte en su corazón, dejarte ser rey de su corazón y que tú mores en él. Recíbelo, Padre. En el nombre de Jesucristo, recíbelo como hijo. Y que disfrute ser hijo de un buen Padre. Y si quien ya sea hijo, quien ya sea tu hijo, multiplica sus fuerzas para que se mantenga firme. Si se ha desviado, Señor, atráelo a ti con lazos de amor, Padre, para que venga nuevamente a tu presencia y a disfrutarte a ti como Padre. Y quien esté fiel, sosténlo para que no caiga. Que sean tus fuerzas las que sostenga a cada uno. Y nosotros te agradecemos profundamente tu sacrificio, porque por tu venida, esa humillación, por tu muerte, por tu resurrección, alcanzamos justificación y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se nos olvide, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que Dios te bendiga.